Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento, ya sea de salud, relacionadas con el amor o con el dinero. También quiero agradecer todas aquellas cosas, todas aquellas bendiciones que aún nos llegan a nuestra vida, que están por materializarse, que están encima de nuestras cabezas, así lo siento yo. Y también siento que esas bendiciones no son poquitas, que son millones y millones de bendiciones. Solamente tenemos que abrir nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para poder verlas y poder trabajar en ellas. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Les quiero pedir disculpas por si de pronto el audio del video está un poquito bajito, pero estoy un poco mal de la garganta. Y ya hoy ya pude grabar. El día de ayer no pude grabar, pero el día de hoy ya estoy un poquito mejor. Y aquí sigo con ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Si tú tienes algún pedido de oración, te pido que lo dejes en los comentarios del video. Yo lo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, por favor, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos y queridas que están en este momento en una relación. No importa si están bravitos, tal vez están alejados, en contacto a cero, podría ser, y también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Puedes nombrarla en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que siente por ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano junto con tu pareja para la relación de ustedes. Bueno, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tu persona especial por ti, los sentimientos que has sentido o sentía son sentimientos que han ido a la baja, han ido deprimentes, han ido, como te digo, han ido disminuyendo. No sé qué es lo que ha pasado entre ustedes. Tal vez podría tratarse de una infidelidad, pero es una persona o un alejamiento ya definitivo entre ustedes dos. Pero esta persona ya comienza a menguar los sentimientos por ti. Ya es más que todo, no solamente sentimientos románticos, lo que tiene por ti, más que todo es algo sexual, ¿ya? Es algo físico lo que siente por ti más que todo, pero en cuestiones sentimentales ya esto está disminuyendo, está menguando bastante, bastante. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Qué bueno que, no sé, él tal vez está confundido o confundida y él o ella esperan que seas tú quien tenga la claridad mental para resolver esto que se le está presentando a ustedes como pareja, como relación en este preciso momento. Prácticamente quiere que tú seas la persona madura y la persona estable en esta relación, porque al parecer él o ella no sienten que puedan tomar una decisión adecuada en este preciso instante, en este momento. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que la verdad tú podrías reaccionar de una manera bastante dura, bastante agresiva con tu persona especial en el momento en que te des cuenta de esto, o no sé si ya estás presintiendo que esto está sucediendo con tu persona especial, pero es una persona que teme muchísimo la confrontación contigo. Vamos a ver qué les espera a ustedes como futuro en su pareja. La verdad que las cosas van a venir como de menos a más. Los problemas y dificultades van a comenzar chiquitos, chiquitos, pero a la larga esto se va a convertir como en una bruma que no les va a permitir a ustedes ver las cosas totalmente claras. Se van a sentir solos y solas, los dos se van a alejar bastante y la verdad es que van a tomar la decisión de romper la relación de ustedes. Si tú estás consultando esto porque tienes alguna esperanza de recuperar tu relación, yo te quiero decir que las lecturas del tarot o sea, sí es para ver el futuro, el presente, el pasado y darnos un consejo, pero en cuestiones de futuro es para que tomemos acción, para que no nos quedemos con los brazos cruzados si queremos reversar algo negativo que se nos podría ver en un futuro. Entonces, si tú quieres reversar, si tú quieres recuperar la relación con esta persona, este es el momento preciso de hacer algo, de tomar decisiones, de hablar las cosas
claras y dar un giro total a lo que se está sucediendo en este momento para que no desemboque en una ruptura en un futuro más bien cercano. Vamos a ver qué es el consejo de tus guías espirituales. Bueno, nosotros a veces entramos en deudas kármicas con personas con las que nos involucramos por el daño que les hacemos. Tus guías espirituales están aconsejando en este preciso instante que no hagas eso con esta relación, que no vayas a pagar mal con mal. No pretendas desquitarte con tu persona especial de la misma manera que tal vez él o ella está actuando. Actúa de una manera sabia y de una manera amorosa y muy responsable, no solamente con tu persona especial, sino contigo, ¿ya? Con tu karma, con lo que podría ser tu futuro. Hacer una buena siembra para que puedas tener una buena cosecha. Y recuerda que no siempre las cosechas son con las personas con las que sembramos. Generalmente cosechamos con personas totalmente diferentes. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti que te aconsejan en esta relación el día de hoy. Vamos a ver qué consejos te dan. Bueno, vamos a barajar las cartas. Te invito a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para que recibas tus notificaciones. Vamos a ver. Uy, este angelito es totalmente maravilloso. Mira, dice, serás llamado a una transmutación. Bueno, si lo que quieren ustedes es recuperar esta relación, van a tener que ir hasta el fondo, hasta el cuarto de San Alejo y sacar toda la basura, todo lo que tengan ustedes dañado adentro. Yo no digo que solamente de ahora, de adultos, porque la forma en la cual nosotros llevamos las relaciones en una forma joven o adulta es el reflejo de las relaciones que hemos llevado en nuestra infancia y en nuestra adolescencia con papá y con mamá. Entonces deben, si quieren recuperar la relación de ustedes, deben hurgar hasta la infancia de ustedes. Inclusive en vidas pasadas también se podrían dar ciertos karmas que no nos permitan tener buenas relaciones en este preciso momento de nuestras vidas. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás consultando por esta relación. Mira, esta carta es la del apostolado y salió de manera invertida. Yo te quiero decir en este momento que tienen que bajar las armas, tienen que bajar los humos los dos y mirar las cosas de una manera totalmente diferente, ¿ya? Serenarse, no sé, meditar, orar, rezar, lo que ustedes hagan para poderse calmar, para poder mirar las cosas desde otra manera totalmente diferente, si es que ustedes quieren recuperar la relación. Si ustedes quieren ya definitivamente terminar la relación también, el consejo de esta carta es que lo hagan de una manera razonable, sin violencia de ningún tipo y sin desquites. En lo máximo no pienses en desquitarte de esta persona porque estarías cultivando un mal karma para ti y las relaciones próximas tal vez no podrían ser tan buenas como tú siempre has querido. Para ti el día de hoy los números de la suerte son el 1, el 2, el 12 y el 3. Puedes combinar estos números de la manera que tú quieras para tus juegos de azar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Les aconsejo o les recomiendo que cultiven su vida espiritual para que puedan tener paz y tranquilidad en el momento de tomar decisiones. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas para mis solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para el día de hoy. Mira, al parecer tú estás siendo víctima de algún tipo de engaño, de algún tipo de, no sé, estás soltero porque terminaste con una persona que realmente te engañó, una persona que no fue nada leal contigo, tú hiciste muchos planes, muchos proyectos con esa persona y todavía estás sufriendo las secuelas de esta terminación. Eres una persona que no importa si tiene mucho o poco, pero tienes un prestigio social y económico también, que eres una persona que se la ve contenta, feliz con lo que ha logrado hasta este preciso instante, hasta este momento. Mira, ya por esa relación que tú has tenido, te sientes bastante derrotado, desanimado, con la nota muy bajita, pero yo te digo que mira, sufre la tusa, ¿ya? Porque no, tampoco hay que limitarse o tampoco hay que, como te digo, suprimirse o reprimirse de expresar el dolor. Hazlo en los momentos y en los lugares con las personas adecuadas. No lo vayas a hacer enfrente de esta persona porque podría ser perjudicial más que todo para ti, no tanto para esta persona. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, mi querido amigo y amiga. Mira, las cartas te están diciendo que hay una persona mayor, muy seguramente el signo Sagitario, Leo o Aries.
Es una persona de la cual tú dependes mucho, mucho, mucho. Y las cartas te están diciendo que no dependas tanto de las personas, que tengas tus propias perspectivas, tus propios sueños. Mira que sí es muy bueno tomar en cuenta ¿cómo te digo? Las experiencias de las personas mayores y los consejos de las personas mayores, pero a la larga tú tienes que tomar tu propia decisión y no depender tanto de la opinión de las demás personas, bueno, para que todo te resulte mucho mejor. Si tienes miedo, si tienes ansiedad, lo puedes ir haciendo poco a poco, ya soltándote poco a poco, tal vez de la dependencia, de la psicodependencia de esta persona de la cual tú dependes. También podría ser padre, madre, alguna abuela, tía, tío, pero es una persona mayor a ti, es una persona muy sabia y que te quiere mucho. No es que no te quiera esta persona, pero sí debe ser más independiente. Perdón. Mira que vas a recibir algún tipo de noticia, no muy buena noticia relacionado con tu familia. No sé, tal vez la enfermedad de alguien o algo que va a suceder en tu familia en un futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento? Bueno, que sigas siendo esa persona sincera, franca, extrovertida, soñadora, porque hay muchas cosas muy buenas para ti en un futuro más bien cercano, mi solterito y mi solterita. Ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy para ustedes que están solteritos y solteritas en esta ocasión que están mirando el horóscopo del día de hoy. Bueno, mira, este angelito es súper, súper maravilloso, te dice. Este angelito te dice, la memoria guarda la justicia. Mira, hay algo, no sé, hay algo que te deben a ti del pasado, ya sea algo moral, económico, alguna cosa en la cual fueron injustos o injustas contigo, y va a llegar la justicia para ti. Es algo que tú no te esperas, ¿ya? Tal vez recuperar una herencia, un dinero, resarcir tu prestigio, algo del pasado en el cual fueron muy injustos contigo. Bueno, ya llega el momento, llegó el momento, es ya y es ahora. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Mira, esta es la carta de la avaricia y está en forma derecha. Mira, te dice que tienes ciertas dificultades para conservar tu puesto de trabajo o tu negocio o algo así. Tienes que tener muy en cuenta cuáles son los factores que te están perjudicando para que no puedas sostenerte tu sustento, ya, tu posición económica, ya sea trabajo o negocio. Mira bien cuáles son los factores que no te están permitiendo crecer, bueno, que no te están permitiendo seguir adelante con tus proyectos económicos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos a hablar acerca de la economía. Para quienes preguntan por la economía, mira, vamos a ver. Tal vez te has metido en deudas, te has metido en una deuda que no estás pudiendo sufragar, que no estás pudiendo sufragar. Tú eres una persona bastante equilibrada, generosa, muy sensible con los demás, con las necesidades de los demás, y tal vez de hecho de esto se han aprovechado de ti. Ten mucho cuidado con esa situación. Siempre lleva un presupuesto para saber hasta dónde tú te puedes estirar. Bueno, podría haber algún tipo de proceso legal por alguna cuestión económica, algún negocio, alguna situación con tus negocios, pero es algo que todavía se puede evitar. Podría ser relacionado con papeles, con documentos que no están al día. Y bueno, ponte pilas con esto ya, con permisos, con impuestos, con declaraciones de renta, con todas esas cuestiones legales, con tu contabilidad. Ten muy en cuenta todo esto y ten todo en regla para que no tengas dificultades. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos, mija. Mira, busca un trabajo liberador. Tal vez la actividad económica que estás desarrollando en este preciso instante no es lo que te llena a ti. No es eso que tú siempre habías querido hacer. Bueno, no te digo que sueltes lo que tienes ahora en este preciso instante, sino que hagas un proyecto. Puedes buscar en YouTube cómo hacer proyectos si no sabes cómo hacerlos. Haz un proyecto y da pasitos hacia allá. Bueno, hasta que en determinado momento también esta se convierta en tu actividad económica. Tal vez tú siempre has soñado con tener un restaurante o pilotar aviones o no sé, o cualquier otro tipo de actividad diferente a la que llevas hoy y la que tienes hoy como que no te llena mucho. Bueno, no te niegues a la posibilidad de realizar tus sueños, mi querido amigo y amiga. Hazlo, que siempre que hay vida hay esperanza. Mira, vamos a ver qué te aconseja el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esa es la carta de la avaricia y está de manera invertida. Esta carta te está advirtiendo de posibles robos ya. Ten mucho cuidado con tu dinero, con tus bienes, protégelos porque podrían haber personas interesadas en hacerte de aquello que tanto esfuerzo te ha costado conseguir a ti en tu vida.
y bueno, te podían dañar de una manera bastante grande. Bueno, así esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, les pido disculpas por la dificultad de mi voz. Los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.